Régimen de visita, sin duda un concepto que usted ha escuchado en muchas oportunidades, pero que a lo mejor tiene dudas. Desde ya, código QR en pantalla para que mande sus preguntas. Macarena Venegas, abogada, está junto a nosotros. Ahí está el código QR. ¿Cómo estás, Maca? ¿Cómo Y ya están? veremos Muy a buenos Macarena. días. ¿Cómo estás? Bienvenida. Qué placer poder conversar estos temas que son de tanto interés y que convocan tanto a las familias. Maca, y estamos pidiendo que la gente marque el código QR y nos mande sus dudas porque aparece este caso, que es un caso que viene del 2019, donde había una sentencia, ¿no es cierto?, que regulaba no solamente el tema de los alimentos, que lo estuvimos conversando el otro día acá contigo, sino también el régimen de visitas. Y ahora se siente un precedente porque una madre que no deja ver a sus hijos al padre que tenía Así este es. régimen, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué Sí. ocurrió aquí? Bueno, la verdad que este es un caso y es una sentencia de un tribunal bastante inédita, hay que decirlo. O sea, no es lo usual. Yo creo que debe ser de las muy pocas sentencias, o quizás la primera, incluso me atrevería a decir, en que vemos que hay una condena tan gravosa hacia una madre que efectivamente está impidiendo que exista esta relación de este padre con su hija. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Recordemos que, volviendo un poco hacia atrás y haciendo historia, porque mucho se habla de un régimen de visitas, pero en realidad el derecho de familia ha evolucionado mucho últimamente y ya no se habla solamente de un régimen de visitas, sino que más bien de una relación directa y regular. Y eso tiene una connotación bastante especial, porque lo que se busca a través de este régimen, ¿no es cierto?, es justamente darle pie y como base, ¿no es cierto?, a la corresponsabilidad parental. Es decir, que ambos padres, independiente que no sea la persona que está presente a diario, que tiene el cuidado personal, es justamente para que el otro padre tenga la posibilidad de participar íntegramente en la vida de ese hijo o de esa hija, que tenga una comunicación fluida, que exista un interés, que se tomen decisiones en conjunto. Entonces, este régimen de relación directa y regular ya dejó de llamarse visita como si fuera el vecino que viene a visitar a alguien. Obvio. Que a mí me parece Una súper cortesía. importante. Una cortesía. Me parece súper importante poner de manifiesto eso, porque la idea es que ambos padres, aunque ellos estén separados, sean responsables de la vida de ese hijo. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que vemos en esta sentencia? Por lo que se conoce, son juicios que son, obviamente se conoce la sentencia, pero no se conoce el detalle, porque todos los temas de familia son privados, ¿no es cierto? Y está bien que así sea. Y está bien que así sea. Está bien que así sea porque, ¿sabes qué? A mí me parece súper importante. Primero porque siempre lo hemos dicho, ni de las mamás ni los papás podemos manipular o vengarnos a través de los hijos. Exacto. Y vemos que muchas veces se hace. Pero también es cierto que es súper común que uno de repente escucha a mamá y dice es que los tribunales no entienden y me desprotegen a mi hijo. Muchas veces uno escucha, Sí. porque el papá es negligente por ABC, o porque se va de carrete y queda solo, Exacto. o porque empiezan a tomar más de la cuenta, o por una infinidad de razones, y que yo no estoy poniendo, por favor, no Pero se eso se llaman puede entender probar lo que yo voy a en el decir. Es que esa es la pregunta, pero sí. claro, aquí no tenemos el detalle de por qué esa mamá Exacto. no le está pasando a Sí, sus hijos el papá. algo se dijo que era que aparentemente habría sido porque esta hija o hijo, la verdad que desconozco si es hija o hijo, pero parece que es hija, ¿no es cierto?, habría sido vulnerada en alguna visita con el padre, en alguna de estas, en el fondo que estaba con el padre, a respecto de alguna conducta de la abuela. Pero hagamos ficción, pensemos que esa es la razón y esta madre, ¿no es cierto?, está acongojada, escucha a su hija, hay una situación irregular que no le gustó la hija, Uno que se lo la que quiere, manifestó. perdona, uno lo que quiere es protegerlo y a mí me ha pasado Pero porque por yo soy supuesto. separada, tengo una hija de mi primer matrimonio y yo tuve como sensación de decir no quiero pasarle a mi hija cuando era chiquitita por una serie de cosas Exacto. que tienen que ver con lo sobreprotectora que uno puede hacer como madre o protectora como madre, pero finalmente el tribunal decide lo contrario y uno tiene que pasarle igual. Sí, lo que pasa es que yo creo que eso es súper importante. Yo no quiero dejarlo como a un lado ese comentario, porque obviamente lo natural es que la madre quiera proteger a su hijo y a su hija. Y si existen situaciones extrañas, raras, que uno no comprende, lo primero y lo natural que cualquier madre podría decir, no quiero que siga viendo a ese padre, porque de alguna manera él está en una conducta, quizás no directamente él, pero quizás alguien de su familia, ¿no es cierto?, abuela, abuelo, hermano, hermana, que no está protegiendo los intereses de mi hija o de mi hijo. Entonces, ¿qué hago yo? Y ahí es donde yo digo, hay otras herramientas para hacerlo. Primero, una comunicación fluida con ese Claro. padre. A mí me parece que es súper importante. No nos olvidemos que finalmente estamos hablando de la familia. Y la familia tiene una connotación de que tiene que seguir relacionándose porque existen hijos en común. Por lo tanto, ¿qué se esperaría? Es que esa madre, preocupada, converse con el padre, trate de dilucidar qué es lo que pasó. Si es que realmente existió un problema profundo de vulneración de los derechos, existen instancias para denunciar eso a la justicia. Vulneración de los derechos, para incluso acordar un sistema o un régimen de relación directa irregular distinto del que estaba, en donde, por ejemplo, si esta abuela tuvo una conducta irregular, extraña, que vulneró los derechos,
saquémosla de la ecuación. Maca. Que esa niña solamente se vea con el padre en un lugar Y protegido. solo por para ejemplo. poner el contrapunto, otros papás que a veces no los dejan a ver a sus hijos porque existe una cuota de manipulación. Y ahí, ¿qué pasa con los tribunales? Porque en general el tribunal falla más hacia las madres que hacia los padres hoy día. Exacto, exacto. O sea, a ver, en general se tiende a proteger en los tribunales de familia más la posición de la madre. Pero por otro lado, también si la madre, y tú lo dijiste muy bien, María Elena, si la madre niega, ¿no es cierto?, o impide que ese padre que tiene un régimen lo vea, también es cierto que muchas veces existe esa manipulación y eso está mal. Así como condenamos, y lo hablamos la semana pasada, a aquellos padres que no pagan la pensión de alimentos, también o sea, también le hace muy mal al niño desde el punto de vista afectivo, ¿no es cierto?, en nivel emocional de su posibilidad de evolucionar como una buena persona, un ser integral, el que no tenga contacto con su padre y su Tengo madre. preguntas Dale. ya de nuestra gente a través del código QR. Está la pizarra también, Maca, por si quieres Sí. ahí ir dibujando, haciendo Algo lo que se me sea va a ocurrir. necesario para explicar. Aquí Dice, tienen los buen plumos. día, el padre de mi hija lleva 1 año y medio sin cumplir el régimen de visitas. Yo le dejo constancia cada vez que no viene. ¿Qué se puede hacer en ese caso que aparezca y en caso que aparezca y mi hija ya no lo reconoce y cada día se olvida de él? Sí, Sí, es sí, que sí. eso yo creo que es el peor de los mundos para una hija o un hijo. O sea, acá hay una sentencia que determina un régimen de visitas y lamentablemente ese padre que está obligado, pero además uno dice, ¿cómo, ¿alguien te puede obligar a querer un hijo? Esa es la gran pregunta que está detrás. Pero lo cierto es que si ese hombre no está cumpliendo, ese padre no está cumpliendo con ver a su hijo o ver a su hija, lo que tiene que hacer esa madre es dejar constancias reiteradas en la comisaría virtual para luego pedir, ¿no es cierto?, la suspensión de ese régimen de visitas, porque en realidad no se está cumpliendo y le está causando un daño, una sensación de abandono y una vulneración de los derechos de ese niño, ese padre que no cumple. O sea, siempre estamos hablando más bien de la plata, ¿no es cierto?, de que lo Claro, lo que hablamos necesario... la semana pasada. Sí. Lo que hablamos la semana pasada sobre la pensión de alimentos, pero no nos olvidemos que estamos hablando de personas. Si se incumple, ¿qué deben hacer la parte que cumple? Digamos, si el hijo vive conmigo, tiene régimen de visita y la madre en este caso no A cumple, ver, ¿qué tengo que vamos, hacer yo? ¿Usemos la pizarra? Vamos, Usemos la pizarra. ¿Y Digamos después que de cuánto tiempo se suspende, ponte tú, este régimen de visita? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar que dejas de ver a tu hijo para que ya te digan, sabes que se suspende el régimen? Y yo no sé, ¿y qué se pierde? ¿Se pierde la tuición? Si la Hay mamá como- después quiere que no lo veas más, no lo ves. ¿Qué funciona ahí? es como, a ver, padre no cumple o progenitor no cumple la sentencia, ¿no es cierto? Claro. Este es el caso que estamos hablando. O sea, el padre no cumple, es decir, él tiene una sentencia o un acuerdo y no va. Es decir, tiene que ir todos los días sábado a las 10 de la mañana y no va a buscar, ¿no es cierto?, a su hijo o a su hija. Y ahí hay un daño psicológico que el hijo lo Entonces, está esperando y sí, nunca es llega. terrible. O sea, esto debe ser de las situaciones más crueles, Sí. de verdad más crueles. O sea, yo incluso le diría más cruel que no pagar la pensión de alimentos. O al nivel de no cruel de no pagar la pensión de alimentos. Porque esto tiene que ver con el desarrollo afectivo, Exacto. sentimental, emocional de la persona. La expectativa Y de la los expectativa niños. del niño mirando por la ventana, vendrá mi papá o no va a venir, me dijo que íbamos a ir a Ay, jugar. sí. O sea, de verdad, y aquí es donde yo digo que la ley puede obligar a querer a un padre o No, un hijo. La a verdad, nadie. si no tiene la voluntad real de hacerlo y existe una sentencia y un acuerdo y la madre, ¿no es cierto?, no lo hace, ¿qué pasa? Hay que hacer las constancias que le decía yo. Constancia. Hay que hacer ¿Dónde se hace constancia, eso? comisaría virtual. Comisaría virtual. Oye, esto es, de verdad, después de la pandemia, todos saben usar esto, clave única. Claro. La verdad que esto es súper fácil. Maca, ¿También Comisaría se puede hacer ¿Antes de virtual. presencial? Perdón. ¿También Se puede hacer presencial también. Antes de avanzar, el régimen es algo que solicita uno, decir, por ejemplo, yo me separo, yo solicito tener un régimen de visita o la otra parte me puede obligar a mí a tener un régimen de visita. Eso es súper buena pregunta. En general, se topan ambas materias. Se topa la materia de los alimentos y se topa la relación directa y regular. ¿Qué es lo que pasa? La madre, ambas materias son de mediación obligatoria. Es decir, si yo quiero demandar de alimentos al padre, tengo que ir a una mediación previa. Si es que el padre quiere demandar a la madre por relación directa y regular, que se le llama RDR, tengo que ir a una mediación previa.
generalmente se topan estos temas. Los mediadores lo que hacen es tocar ambos temas, pues son ambas aristas fundamentales para el desarrollo de ese hijo o esa hija. Por lo tanto, ahora, si yo quisiera como madre, el padre no tiene ningún interés, ¿no es cierto?, en ver ese hijo, pero yo quiero que lo vea, obviamente en la instancia de la mediación se puede plantear esta situación. Y yo podría también en el fondo demandar a ese padre para que obligarlo. Ahora, hay muchas madres que dicen, a ver, si este señor no está pagando la pensión, está reticente a hacerlo, no ha presentado, no tiene la intención, ¿no es cierto?, de mediación o de mediar al respecto para tener una relación con su hijo, ¿de verdad lo quiero obligar a hacerlo? Sí, claro. Como, o sea, la pregunta es hacia uno. ¿En realidad quiero yo obligar a hacerlo? ¿Confío en ese padre que no quiere ver a mi hijo? O sea, Obligar a mi hijo a pasar esta Obvio. cuestión donde la otra persona está así como obligada y te lleva al local de comida rápida y ahí están mirando celulares cada quien en su lado. Porque no hay un interés, Eduardo. Claro. Y al final de cuentas yo creo que acá hay que ser súper sensato y yo creo que ahí el sentido común de las madres yo creo que no falla, digamos. Y en ahí es esto mayor de- el daño psicológico que se le pero hace a un sin hijo. duda es mayor el daño. Entonces, volviendo al padre, al que el padre no cumple habiendo sentencia o acuerdo, constancia, comisaría virtual, yo les diría al menos 3. ¿Cuántas constancias? Eso te iba a preguntar. Sí, al Sí. menos 3, o sea, por 3 al menos, ¿no es cierto? Hacerlo presente al tribunal que existe este incumplimiento, ¿para qué? Para poder suspender la relación directa y regular que ha sido decretada en esta sentencia o en este acuerdo. ¿Y ahí qué Maca, pasa? Eso es súper importante. ¿Se va al tribunal de familia esa Sí, suspensión? esto es tribunal de familia y se tramita, ¿no es cierto?, como un juicio en donde tú tienes que presentar todas las constancias que hayas acumulado para decir en realidad acá hay un incumplimiento y por lo tanto yo Acá. creo que en protección de este hijo o hija es importante que se suspenda Pero- este régimen de Tengo visita. una pregunta respecto a eso mismo. Sí. Si yo tengo un régimen de visita que todos los sábados a las 10 de la mañana tengo que estar ahí, pero por motivos laborales no Iba a puedo. preguntar lo mismo. Yo hablo con la mamá, le digo, oye, ¿sabes que este sábado no puedo, pero puedo venir el domingo? Eso también tengo que dejar constancia de que tengo un acuerdo de las partes para que después no me digan, ay, no viniste, oye, pero si te avisé. te Claro, no dije". viniste el sábado, no te lo paso el domingo. Claro. Sí, a ver, yo siempre digo cuando los padres están separados y existen sentencias o acuerdos a los cuales existen excepciones porque hay circunstancias en la vida, o sea, Claro. evidentemente, la idea es que ojalá los padres lleguen a un acuerdo. ¿Cuál es el resguardo de esto? Más allá de ir a la comisaría virtual y decir en el fondo acá el papá no vino, etcétera, ojalá exista esa buena relación y se quede constancia quizás en un correo electrónico. Ya, Algo por que escrito. Algo por escrito, algo que el día de mañana tú no quedes como un papá incumplidor porque tú avisaste y que puedes compensar quizás esa mañana de trabajo por otra mañana en que tú sí vas a estar, porque no es que tú no quieras ver a tu hijo, sino que tuviste, ¿no es cierto?, que trabajar, tuviste algún inconveniente y se puede transar con la madre. Si ahora papá y mamá están declarados, ¿no es cierto?, enemigos totales y en el fondo no quieren, en el fondo llegar a un acuerdo, finalmente te recomiendo igualmente tener la Maca. certeza de ir a la comisaría virtual y explicar que tú no pudiste cumplir, mira lo que te digo, que tú no pudiste cumplir porque tienes una circunstancia laboral. Es que eso, porque voy a defender en este caso a los papás, porque a mí me parece súper poco 3, como para suspenderlo, porque por último podría ir, Mari, no sé, al pues, menos, 6 meses. Al menos 3, pero no te van a pescar en el tribunal con 3. Ah, ya, porque me imagino que esto en un transcurso de, no tengo idea, Meses. meses, 6 Sí, meses, sí. un año. Y que yo me imagino, no me parece justo que ahí te suspendan también, porque puede ser un papá que está pasando por una depresión terrible o que tiene una cosa puntual, ya, no sé. Pongámonos en el caso de él. Podría partir siendo ya la suspensión de que alojes con el hijo, pero no quitarte todo de una. Exacto. Tengo otra pregunta acá. también puede ir en el fondo de menos a más, Sí. evidentemente, pero la idea de la suspensión es cuando ya existen argumentos, ¿no es cierto?, y fundamentos durante meses en que este padre no ha cumplido. Y por otro lado, cuando, claro, lo uno un poco a lo que decía Eduardo, o sea, si hay 3 incumplimientos, y si están justificados, si existe diálogo, si existe comunicación, ¿no es cierto? Y uno puede decir, ¿sabes qué? Te voy a compensar esto, pero me salió este trabajo, que es importante que tenga trabajo para pagar la pensión de alimentos. Al final, estamos ligando todo. O evidentemente, solo por 3, probablemente el tribunal no te va a dar curso a la suspensión de la relación directa y regular. Tenemos hartas preguntas de la gente. Ahora quisiera saber qué derechos tenemos los abuelos en visitas si el hijo se desentiende con su hijo. Súper buena pregunta. Dice, Súper en mi buena. caso, ambos padres no están pendientes de mi nieto, pero los padres de la madre se hicieron cargo de mi nieto. La madre se desentendió al igual que el padre. Los abuelos maternos acaparan todo lo relacionado con mi nieto, a pesar de que nosotros como abuelos paternos estamos tan interesados como ellos de estar más presentes en la vida de nuestro nieto.
Súper interesante. O sea, vemos que hay dos padres que están desentendidos del cuidado, ¿no es cierto?, personal de sus hijos. Están los abuelos maternos haciéndose cargo, pero hay interés de los abuelos paternos de también ser parte de la vida. También existe la posibilidad de que esos abuelos puedan llamar a una mediación, esta es materia de mediación obligatoria, llamar a una mediación y en el caso de que no se llegue a acuerdo en esa instancia de mediación con quienes están ejerciendo ese cuidado personal, más conocido como tuición, ¿no es cierto?, respecto de esos hijos, puedan, ¿no es cierto?, ir a un tribunal de familia para poder demandar respecto de esos hijos la relación directa y regular también en su calidad de abuelos. En su calidad de abuelos. Es que no nos olvidemos que finalmente acá, ¿de dónde nace esto? De la separación de un papá y una mamá, ¿no es cierto? La mamá, generalmente, por eso lo hacemos con estos ejemplos, que son los mayoritarios, la mamá son las que tienen el cuidado personal o tuición. Al tener la mamá el cuidado personal y la tuición y vivir con ese hijo, ¿no es cierto?, convivir con ese hijo, a partir de eso es que nace este otro derecho para el otro progenitor, que generalmente es el padre que no vive con la madre, para tener esta relación directa y regular. Por eso que vemos estos dos casos de incumplimiento. Cuando el padre no cumple, es el que tiene que ir a ejercer este derecho, ¿no es cierto?, que en realidad es un derecho del niño de ver a su padre, pero también que el que nos convoca el día de hoy, que es cuando la madre no cumple, como es el caso, ¿no es cierto?, de la sentencia de Talcahuano, que entendemos que esta madre ya había pasado por varios apremios, porque obviamente hoy día vemos que se decreta un arresto por 5 días, que es en el fondo lo más gravoso que se puede decretar. Pero las sanciones respecto de esta conducta son 3 tipos de sanciones que son distintas y que entiendo que se podrían haber aplicado. A mí me parece que la cárcel para una mamá no se está pensando en el daño que le provocan al hijo. Exacto. Una es la recuperación del tiempo, Mari. O sea, si es que la madre no cumple y entorpece, ¿no es cierto?, este desarrollo de las visitas, existe la recuperación del tiempo, es decir, todo el tiempo se puede devolver. Todo el tiempo que no pudo, en el fondo, ese padre ver a su hija o a su hijo, se puede recuperar el tiempo. Y eso el tribunal lo va a decretar. Y ojalá la persona que en el fondo no se cumplió, también haga sus constancias en la comisaría virtual. Por eso que esta parte de la comisaría virtual es súper necesaria. Decir, yo tengo decretado mi derecho de ver a mi hijo tal día, pero resulta que me cierran la puerta, me dicen que no está, me dicen que no puedo verla, me dicen que no puedo verlo. Perfecto, voy a la comisaría virtual y voy dejando mis constancias. ¿Qué es lo que le puedo pedir al tribunal de familia? La recuperación del tiempo en que no he podido estar compartiendo con mi hijo, como la primera sanción. Y ojalá indicar específicamente cuáles son los días que yo tengo disponible para poder, ¿no es cierto?, recuperar ese tiempo. Eso es bueno. Ahora, Maca, muchas preguntas de la gente. Queremos aprovechar que usted le haga todas las consultas a la Maca Venegas, si es que tiene problemas ahí en cuanto a las tuiciones, en cuanto a lo que tiene que cumplir de régimen de visita al padre de su hijo. Código QR ahí en pantalla, a ver si lo podemos poner full pantalla. Y hay muchas preguntas buenas que están llegando, Maca, porque dice, mira, quiero saber si el padre de mi hijo tiene causas de violencia intrafamiliar y yo demando por pensión de alimentos. ¿Él puede ver a mi hijo? Buena pregunta, porque además Súper conocimos buena. un caso terrible ahí en la comuna de Providencia de la muerte de una mamá con la niña ahí en la casa, y la verdad es que ahí había régimen de visita o como se llame ahora, pero no hubo ni una cautelar respecto a la violencia. Sí, yo creo que es súper importante entender la violencia intrafamiliar como algo que afecta a toda la familia. Y esto creo que hay estudios súper actualizados hoy día respecto de esto, porque uno siempre dice que la víctima de la violencia intrafamiliar es la madre muchas veces. Pero ¿qué pasa con esos hijos? Esos hijos que ven a su madre afectada, esos hijos que ven a su madre, ¿no es cierto?, víctima de este que puede llegar a ser incluso un delito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa respecto a esos hijos? Estos antecedentes, sin duda que los tiene que conocer también el juez que zanja o que decide respecto de cómo va a ser ese régimen de visitas o régimen de relación directa y regular. O sea, no puede ser que pase por alto estas causas, ¿no es cierto?, de BIF, pero yo entiendo que en este caso era respecto a la pensión de alimentos la pregunta. O sea, son derechos totalmente distintos. La violencia intrafamiliar obviamente va a ir en directa relación de cómo va a ser ese régimen de relación directa y regular con ese hijo. Porque no podemos soslayar que la violencia en contra de esa madre sin duda que va a afectar la relación con ese hijo que es parte de esa familia. Ahora, ¿de qué manera se va a acreditar que? Porque muchas veces dicen, no, pero el padre es violento con la madre, el padre insulta a la madre, pero la verdad que es un muy buen padre.
Bueno, tendrá que acreditarse también en esto a través de Estos peritajes, tribunales. ¿no es cierto?, de que en realidad ese padre está a la altura de las circunstancias y realmente se puede separar una cosa de la otra. Tengo otra pregunta acá a través del código QR. Buenos días. Muy interesante el programa, el tema que se está planteando. Consulta, la hija o hijo, ¿a qué edad ella determina y decide no querer ver al papá, dice en este caso, o puede ser eventualmente a la A mamá? la mamá. Sí, yo te digo que así la legislación no lo determina tan claramente, pero lo que se usa mucho tiene que ver con un principio de derecho a familia que es la autonomía progresiva. La autonomía progresiva, como la palabra lo dice, es el estado de madurez de la persona. Y se entiende que una persona es mucho más madura, ¿no es cierto?, ya en la época de la adolescencia. Por lo tanto, eso ocurre en el caso de las mujeres desde unos 12, 13 años hacia arriba o de los 14 años en el caso de los hombres. Ahora, hay otro principio de derecho a familia que es muy importante, que es el derecho a ser oído. Y ese derecho de ser oído rige, y eso es súper importante saberlo, siempre. O sea, si el niño o niña tiene 4 o 5 años y el juez decide que ese niño lo quiere escuchar, obviamente con todas las condiciones necesarias para que no se sienta vulnerado en esa declaración, es muy importante decirlo que ese principio también existe. Por lo tanto, no existe edad para escuchar Pero a hay ese que hijo llevarlo o a los esa hija. tribunales. ¿Perdón? Hay que llevarlo a tribunales a los niños. Claro. Entonces, por eso que, o bueno, si es que en el contexto de un peritaje, muchas veces quizás hay un peritaje psicológico, quizás tiene que más bien hablar con la psicóloga que está desarrollando Obvio. ese peritaje. Y Mac- por eso digo que es importante ver en qué condiciones se da esa declaración. Está buena esta pregunta también que llega a través del código QR, ahí lo tiene en pantalla para hacer todas las consultas que quiera la Maca Venegas como abogada, porque aquí escribe un papá. Eso. Y dice, hola, quería preguntar qué pasa si no me dejan ver a mi hijo desde hace 3 años. Imagínate. Tribunales ya autorizó la revinculación, pero ella no me entrega información sobre el niño. Los informes de peritaje indican que ella ejerce SAP. Me perdí, ¿qué es eso? Pero ni tribunales me ayuda. Y ahí preguntarte también si al caso inverso se puede perder la tuición de un hijo a una madre si es que no le pasa el hijo al papá. O como el caso que veíamos en los diarios. Bueno, claro. Mira, es súper importante porque es la madre la que está impidiendo, está frustrando esta relación respecto de ese hijo. Y acá justamente ponía cuáles son las alternativas que tiene este padre, que un poco lo que hizo este padre, ¿no es cierto?, que lo vimos en la sentencia en Perdón, Talcahuano. SAP es síndrome de alimentación parental, nos aclara la misma persona. Ah, qué bueno. Síndrome muchas de gracias. alienación. Alienación, perdón. Sí, estamos alienación parental. Que se me olvidó aclararlo, se me olvidó que lo hayas pronunciado. Pero es la recuperación del tiempo, una multa que va a beneficio fiscal o el caso del arresto, que obviamente esta es la que menos se ve y la verdad que en general yo creo que de verdad que es un fallo sumamente inédito. Ahora, respecto de si acaso esa madre puede llegar a perder el cuidado personal por no cumplir, ¿no es cierto?, con el régimen de relación directa y regular, la verdad que no es lo más frecuente. O sea, tienen que haber muchos más indicios de no tener habilidades parentales, ¿no es cierto?, como para realmente decirle a una madre que no merece estar con sus hijos. Es que- es un antecedente importante. Sí, pero no que no merece, pero quizás que la tuición la tenga el papá. ¿Por qué lo pregunto? Porque quizás es mucho más violento para un hijo que una mamá se vaya a la cárcel. Porque Claro. parece que está, no sé... Desproporcionado. Claro. Sí, que da la quizá sensación de desproporción. Que el tribunal la amenace y le diga, ¿sabes qué más? Vaya a perder la tuición de tus hijos si es que no dejas al papá verlo. Sí, sí. Lo que pasa es que, mira, todo este tipo de cosas como, no, es que vas a perder el cuidado personal. Yo hablo de cuidado personal, pero es la tuición, ¿ya? Pero para que nos entendamos el mismo lenguaje, estamos hablando de lo mismo. Es decir, aquella persona que ejerce la crianza y la educación del hijo y convive con el hijo. Eso es la tuición, que en realidad se llama cuidado personal, pero para que estemos hablando el mismo idioma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, yo creo que sería mucho más amenazante para una madre y la compilaría, la obligaría, ¿no es cierto?, a cumplir más con el régimen, ¿no es cierto?, de relación directa y regular, en la medida que ella arriesgue perder ese cuidado personal. Pero lo cierto es que no es lo usual de los tribunales que condenen a las madres y le quiten el cuidado personal, ¿no es cierto?, sino que lo que contempla la legislación son estas 3 tipos de sanciones o amenazas respecto de la madre incumplidora. ¿Qué es Ahora, la recuperación del tiempo? Me llama la atención eso. la recuperación del tiempo es que todo el tiempo que tú no hayas podido, porque la madre entorpeció la posibilidad de que ese padre vea a ese hijo o esa hija, por ejemplo, han sido 20 fines de semana en Ya. que el padre no ha podido ver. Entonces tú sacas la cuenta de la cantidad de días que a ti te correspondía porque estaba decretado tu derecho para ver a tu hijo o a tu hija y resulta que entonces
haces un calendario de recuperación de ese tiempo. Quizás ya no es fin de semana por medio, es todos los fines de semana para poder, ¿no es cierto?, ponerte al día. Es como cuando hablamos de ponerse al día de la pensión de alimentos, ¿no es cierto? Claro. Decimos, hay que seguirla pagando, el mismo monto, pero hay que ir agregando, ¿no es cierto?, un monto para ir saldando esa deuda histórica que se tenía. Hagamos lo siguiente. SAP, que era un concepto que salió acá, síndrome de alienación parental. ¿De qué se trata todo eso? Más las preguntas que usted nos sigue haciendo a través del código QR, pongámoslo por favor en pantalla completa. Esa es la forma que tiene usted de conectarse con nosotros. Se escanea ese código QR, se dirige directamente a donde está nuestro señor QR, que es nuestro WhatsApp, y nos manda sus preguntas, porque al regreso de la pausa seguimos respondiendo junto a Maca Venegas acá en Buenos Días a Todos.